Para empezar, la discapacidad es un tabú en la sociedad. Un equipo de USAER está conformado por maestra de apoyo, psicólogo, trabajador social y maestra de comunicación. Los retos han sido muy grandes. En este caso, sí es muy importante lo que corresponde a la formación continua de los especialistas. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Voces de la Evaluación. El día de hoy nuestro espacio lo dedicamos a la educación especial. Lo invitamos a que se quede con nosotros para conocer las USAER, que son las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular. También tendremos una conversación con Eliseo Guajardo Ramos, especialista en este tema. Quédese con nosotros. Comenzamos. Discapacidad. La palabra misma nos desagrada. Tratamos de evitarla. Para pasar por encima de ella, hay que saltar muchos obstáculos, sobre todo en educación. Para empezar, la discapacidad es un tabú en la sociedad, desde el cómo me dirijo a ellos. Muchas personas, debo de admitir que entre ellas yo al principio, decía, ¿y cómo les digo? No sé, si uno les dice discapacitado, pues suena muy feo. Entonces, empieza este interés por qué pasa con estas personas que tienen dificultades y que no tienen a lo mejor las mismas probabilidades que una persona regular. Y para eso existe la Unidad de Servicio y Apoyo a la Educación Regular. Este servicio de apoyo consiste en incluir actualmente a los niños que tienen alguna necesidad, que por alguna razón no acceden a los aprendizajes regulares o de la escuela regular. Ya sea, por ejemplo, un niño con discapacidad intelectual no accede a los aprendizajes del currículo que le corresponde. Entonces tenemos la labor de trabajar esa necesidad, ver cuáles son sus habilidades y trabajar en función de ello. El trabajo de USAER empieza en el momento que un docente frente a grupo detecta alguna irregularidad en el aprendizaje de uno de sus alumnos. Entonces, la unidad lleva a cabo un diagnóstico del niño que está enfrentando problemas pedagógicos. Un equipo de USAER está conformado por maestra de apoyo, psicólogo, trabajador social y maestra de comunicación. Y todos intervienen en la evaluación, en la observación, en los diferentes momentos en que el niño tiene que interactuar con otros adultos y sus coterráneos para ver cómo se está desempeñando. En la evaluación psicopedagógica, primero se aplican evaluaciones aplicando obviamente baterías del área del lenguaje, en donde se observan el área del aspecto fonológico, sintáctico, semántico y pragmático. O sea, esas son las 4 dimensiones que se tienen que valorar para cualquiera de nuestros niños que nos canalizan. Establecido el diagnóstico, se elabora un plan de trabajo que incluye, entre otras cosas, una constante comunicación con los padres del alumno y una adecuación curricular. Si la maestra es de 6º grado y su niño tiene un nivel de competencia curricular de 2º o de 1er grado de primaria, se hace la adecuación curricular en la cual a los niños de 6º los pone a hacer un cuento, que redacten un cuento, que sepan la diferencia entre fábula, cuento, novela, novela de misterio, novela de terror, novela romántica, novela contemporánea, y al niño que tiene discapacidad intelectual, pues no le va a pedir que diferencie lo que es un cuento de una novela. A él se le podrá hacer que ilumine un cuento y entonces tendrá que explicar qué fue lo que iluminó. Como le decía en el ejemplo, que el niño dibuje que el oso y que nos diga, el oso se comió la miel. El papá del oso se enojó porque se comió la miel. Aunque no lo pueda escribir, aunque no sepa que es un cuento, pero él ya está dando una justificación lógica a las acciones que está realizando. No es una labor fácil. Hay logros y alegrías, pero también frustraciones y momentos difíciles, como cuando se conocen los límites de aprendizaje a los que puede llegar el niño y hay que decírselo a sus padres. El proyecto de vida es explicarle a los padres qué son las habilidades de su hijo,
hasta dónde pensamos que puede llegar, y a partir de este momento, el momento más triste, como usted dice, es cuando se le tiene que decir a un padre de familia, su hijo tiene esto, y no va a llegar más allá, no va a ser médico aviador, no va a ser médico cirujano, no va a ser piloto aviador, no va a ser ingeniero. Usted lo tiene que empezar a comprender. Es momento de hacer una pausa, quédese con nosotros. Al regresar tendremos aquí una conversación con Eliseo Guajardo Ramos. Los padres de familia también son otra barrera importante porque a veces por el trabajo existe un desinterés hacia esos niños, no se les da como la prioridad. Continuamos aquí en Voces de la Evaluación y vamos a conversar ahora con Eliseo Guajardo Ramos. Él es director del Programa Universitario para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme a esta conversación. Muchas gracias. El sistema educativo mexicano es muy grande, es complejo, es diverso, y esta diversidad representa un reto muy importante para llevar la educación en sus mejores términos. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan los trabajadores de la educación que imparten clase dentro de centros educativos donde la atención está enfocada a una educación especial? Bueno, en el caso de la educación especial tuvo una reorientación de tal suerte que los estudiantes, los alumnos con discapacidad pueden estar o en un centro educativo escolar llevando su educación básica junto con otros chicos con discapacidad, de diferentes discapacidades. O si la familia prefiere que su hijo curse esa educación básica en una escuela regular, lo puede hacer, pero que el apoyo lo lleven a la escuela. Esto ya hace algo más complejo porque se trata de un trabajo interdisciplinario entre el profesor del aula regular con el maestro de educación especial, que tienen que acordar y ponerse de acuerdo sobre cuáles son las estrategias para que todos juntos aprendan, no que se atienda por separado o de forma segregada a ese chico con discapacidad. O sea, lo que quiere decir es una inclusión también en la educación. Una inclusión en toda la actividad escolar, diríamos en el centro escolar, pero también en el aula y en las estrategias didácticas que tengan que ser llevadas a efecto para que no quede segregado este alumno con discapacidad o no se le saque del grupo para hacer una terapia especial, porque eso lo que viene a hacer es que se estigmatiza al niño con relación a sus compañeros y además pierde también la clase que se está dando, etc. Entonces, ese tipo de atención se ha modificado ahora y tiene que trabajarse con todos. Eso es un reto muy grande, se tienen que trabajar por eso, en este caso, dos profesionales, estarse poniendo de acuerdo en la secuencia didáctica que deben ir teniendo. En el caso de los de educación especial, deben tener claro cuál es el programa educativo que se está llevando, anticiparse y poder ver cuáles son los hitos donde va a haber dificultades de acuerdo si el niño tiene ceguera, tiene sordera, tiene alguna otra dificultad, y poder acordar con el maestro, hacerle una propuesta de trabajo y que estén de acuerdo. Ese es algo que no es sencillo, trabajar diríamos, colegiadamente. Los estudios en materia de educación reportan que México ha avanzado en la cobertura en la educación que imparte el Estado, pero la calidad tiene diferentes niveles. ¿Cómo está la educación especial? Bueno, los retos han sido muy grandes. En este caso, sí es muy importante lo que corresponde a la formación continua de los especialistas, Para empezar, en educación especial son, diríamos, un equipo multidisciplinario, porque está el maestro especialista, está el que atiende el lenguaje, está el trabajador social, está el psicólogo. Entonces es un grupo que tiene que tener acuerdos importantes.
Ya de ahí hay una diversificación de su actualización. Y esto hace años, cuando comenzó la Ley General de Educación en el artículo 41, cuando esto se inicia, lo que se requería para actualizar a los profesionales de la educación especial era que conocieran el currículum básico, porque tenían educación especial sus propios planes y programas, paralelos al del regular. Entonces no conocían los programas regulares. Y siempre venía una capacitación por cada una de las deficiencias orgánicas, sordera, ceguera, y se seguían especializando en eso, pero no conocían la parte de los planes y programas. Cuando viene todo el proceso de inclusión, pues hay que trabajar con ellos, pero en los programas, en los contenidos que todos los niños están llevando. Entonces ellos requerían de conocer los planes y programas, diríamos, de la educación básica. Ese era el reto principalmente. Ahora el reto es cómo trabajar, ya conocen los planes y programas, pero cómo se puede trabajar con niños con y sin discapacidad. Ese es un reto que están pasando el especialista de educación especial. Eliseo, en este programa tenemos un reportaje que nos permite conocer algunos testimonios de experiencias de algunos profesores que están vinculados a este tipo de educación. Lo invitamos a que lo vea con nosotros. ¿Cómo no? La labor que lleva a cabo la Unidad de Servicio y Apoyo a la Educación Regular, USAER, no solo enfrenta los problemas propios de integración de un alumno con algún tipo de discapacidad. Incluso mi papá en algún momento llegó a decirme, ¿para qué estudias eso si la educación especial no se necesita y va a desaparecer, no vas a tener trabajo? Entonces, en el momento en que me dice eso, me pongo a investigar y me doy cuenta que es algo que no puede desaparecer, porque siempre va a haber alumnado que necesite esa ayuda extra, que a lo mejor alguien que no es especializado, a lo mejor no se la pueda dar de la manera correcta. Sí, también están los padres y su lógico rechazo a aceptar la realidad de su hijo. La falta de apoyo de los padres de familia. Los maestros cooperan en buena proporción. El docente de USAER también está muy dispuesto y muy capacitado para atender la problemática, pero nuestra principal debilidad es la falta de apoyo de los padres de familia, la no aceptación de la problemática de sus hijos, la falta de interés en mejorar el desempeño no nada más pedagógico, sino social de sus hijos. Los padres de familia también son otra barrera importante porque a veces por el trabajo existe un desinterés hacia esos niños, no se les da como la prioridad para darles el seguimiento médico, el seguimiento psicológico, porque a veces hay problemas, disfuncionalidad en las familias o la desintegración, que de alguna viene a romper ese seguimiento, esa atención que se debería de dar de los padres hacia sus hijos. Puede ser una carga, son padres que prefieren su trabajo, la situación económica del país no da para más, entonces trabajan ambos padres y esto genera que pretesten el trabajo para no dar los apoyos que sus hijos requieren. Los abuelos son los que se encargan principalmente de los niños. Tenemos casos que los padres están fuera y los tíos se hacen cargo de los niños. Esto genera muchos problemas emocionales de conducta y esto obviamente no favorece el desempeño académico. Es una cadenita, es un círculo vicioso. En ocasiones, los mismos docentes frente a grupo manifiestan un cierto rechazo a la labor de la USAER, puesto que significa un incremento de trabajo el hecho de seguir las adecuaciones curriculares. En el caso de los maestros con mayor antigüedad, como que hay resistencia, como que sí hay ciertos limitantes, pero pues al final de cuentas los maestros que han trabajado con el departamento de USAER sí han seguido ese acompañamiento, esas sugerencias que se han dado y sí hemos obtenido buenos resultados. Entonces, hablemos de un 50%, que es la media que tenemos en nuestra escuela. Al ser una unidad de servicio y apoyo a la educación regular básica, su trabajo incide en la currícula de preescolar, primaria y secundaria. No siempre existe una buena comunicación. No, porque no hay una buena comunicación entre los sistemas. Estamos divididos.
aunque según es educación básica y está inmerso preescolar, primaria y secundaria, el nivel de primaria hace sus acuerdos, hace sus tomas de decisiones y sus indicaciones. El nivel de preescolar hace lo propio, el nivel de secundaria al igual. Y solamente educación especial anda brincando entre los niveles tratando de buscar apoyos. Otro obstáculo son las instalaciones. En esta escuela tenemos un buen espacio, pero si usted va a visitar otros espacios, estamos inmersos en una dirección, estamos inmersos en un cubículo que se hizo con material reciclado y ahí estamos laborando. Que si bien es cierto, nuestra función es al interior de la escuela, al interior de los grupos, también necesitamos un espacio para hacer entrevistas con padres, para hacer evaluaciones psicológicas a los niños, para hacer diálogo con padres de familia, para convencerlos de que los apoyos que le pedimos no son nada extraordinario. Aún así, trabajando a contrapelo, la Unidad de Servicio y Apoyo a la Educación Regular obtiene resultados. El reto de educación especial es que los alumnos que todavía no llegan a la escuela, es impresionante cuántos niños con discapacidad están fuera de la escuela. Se viven nuevos tiempos, o por lo menos eso parece. Se habla de democracia, de tolerancia, de respeto, de pluralidad. Pero las poblaciones más desprotegidas, los sectores más vulnerables y los organismos y servicios que los apoyan no son prioridad, como si se tratara de ciudadanos de segunda. Sin en cambio, si pudiéramos hacer ese cambio de actitud y romper esa barrera psicológica o mental, o esas telarañas mentales que a veces nos hacen presa, podamos tener una mejor aceptación y de alguna forma los alumnos pudieran ser apoyados y ser aceptados con una normalidad positiva. Y cuando los integrantes de USAER tratan de ingresar al proceso de formación docente, también hay dificultades. Esta evaluación yo la hice este ciclo, porque empezó la evaluación en agosto, que no la pudimos iniciar por el temblor acá en Puebla, hubo muchos daños. Entonces iniciamos el proceso como por octubre, noviembre. Yo fui evaluada, tuve que hacer un proyecto, tuve que hacer un trabajo, dar resultados, presentar un examen. Lo pasé muy bien, pero no me sirvió de nada. Mi función no cambió en nada. ¿Por qué? Porque es un examen que no me dice cómo voy, en qué estoy. Además es un examen que no valora lo que realmente nosotros trabajamos. A mí me evaluaron como directora de educación básica, no me evaluaron como directora de USAER. Sí, considero que es importante evaluar. Considero que la evaluación es un elemento muy importante porque ayuda a discernir entre los profesionales que están capacitados y los que no, hacer esa diferenciación. La forma en que se evalúa considero que se podría mejorar, pero la idea no es tan mala. Los apoyos económicos a la unidad tampoco son envidiables. Pero realmente la USAER no cuenta con ningún apoyo, ni económico ni administrativo. Yo no tengo dinero para sacar copias, yo no tengo dinero para pagar un internet, yo no tengo dinero para comprar hojas, yo no tengo dinero para comprar plumas. Todo eso sale de nuestra cuenta. Y sin embargo, desde hace muchos años yo siempre quise ser docente. Esa vocación nace en la preparatoria con un maestro que me daba sociología. Entonces, yo siempre me gustaba mucho trabajar con los niños, y el trabajar con los niños con necesidades que a veces no son entendidos y comprendidos o son aislados totalmente dentro del salón de clases, cuando tú llegas y encuentras a un pequeño sentado hasta atrás, hasta donde no me dé lata y no lo vea, y el regresarlo hasta adelante y el que sea valorado, eso es una satisfacción muy grande, el poder ayudar y apoyar a esos pequeños que lo necesitan.
Eliseo, al principio de esta conversación usted nos decía que de lo que se trata es integrar a todos los alumnos. Eso les permitirá entonces formar parte de una sociedad. Cuando lo escuchaba también me preguntaba cuál es el papel que juegan los padres de familia para que un estudiante de necesidades especiales tenga éxito o fracaso en su proceso educativo. Es fundamental. De hecho, el artículo 41 habla que la atención de educación especial es a los maestros, a los niños y a los padres de esos niños. De tal suerte que hasta debería estar en la estadística cuántos padres también se atendieron, se les está dando seguimiento, se les está dando asesoría, porque el apoyo que está recibiendo en la escuela pues debe de tener un apoyo en su casa, o incluso los mismos papás pueden saber cómo apoyar al niño porque ellos lo tienen todo el tiempo. Esto ocurre mucho con los niños, por ejemplo, con autismo. Los papás saben las claves de comunicación y pueden compartirlo con los maestros. O sea, va de ida y vuelta, pero la comunicación con los padres es fundamental. No es posible lograr algún proceso educativo exitoso si no se está teniendo en cuenta a los padres. En el caso de especial, comienza desde que los mismos papás se les toma en cuenta para que ellos decidan si va a un centro de atención múltiple o a una escuela regular. Esa decisión ya los compromete y debe dársele un seguimiento. No necesariamente está ocurriendo, pero si no, tiene que ocurrir. En parte, a veces eso es como tener una mesa de tres patas que falta una, sencillamente. Rápidamente, Eliseo, una última pregunta, ya estamos al final del programa. ¿Cuáles son los retos de la educación especial? El reto de educación especial es que los alumnos que todavía no llegan a la escuela, es impresionante cuántos niños con discapacidad están fuera de la escuela. Porque ahorita discutimos qué hacemos con los niños que si se van a un servicio de educación especial o a una escuela regular, pero todos los que están excluidos y que no han llegado a la escuela y que creemos que pueden llegar solos, como los demás niños que cumplen 6 años y llegan, los papás todavía creen que esos niños no son para ir a la escuela. Entonces requiere una sensibilización, casi que ir por ellos para traerlos y decirles a los padres que ellos son educables, que no son niños que tienen posibilidades de estar en la escuela. Ese es el principal reto. Y el segundo, pues hacer un trabajo de que cambie la concepción de la discapacidad, que no se vea desde el déficit, que no se vea desde la parte la carencia, sino la parte de las posibilidades que tienen los niños, porque muchos de estos niños nos dan muestra de cómo van superando sus dificultades de aprendizaje y son muestra para el resto de los niños. Esa parte diríamos, un concepto social de la discapacidad y no un concepto organicista de la discapacidad, es el principal reto también que se tiene y sobre el cual se tiene que trabajar de forma interdisciplinaria. Uno de los derroteros para generar una mejor inclusión. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Muy amable por recibirme. Muchas gracias, Eliseo. De esta manera llegamos al final de nuestro programa Voces de Evaluación y lo invitamos a que nos encontremos en nuestra siguiente emisión.